En la iglesia de San Jerónimo el Real. En el corazón de Madrid. El novio besó apasionadamente a un hombre que no era la novia. Justo cuando el sacerdote pronunciaba las palabras finales de la ceremonia. El escándalo estalló como un trueno en la soleada tarde de junio. Con invitados gritando y la familia del novio desmoronándose en llanto y furia. Javier. El novio en cuestión. Sintió el mundo girar mientras Alejandro, el intruso, huía entre la multitud, dejando atrás un caos que cambiaría vidas para siempre. Javier se tambaleó hacia atrás, sintiendo el peso de las miradas acusadoras como puñales. Su madre, doña Carmen. Una mujer de 60 años con el rostro surcado por arrugas de devoción católica. Se aferró al brazo de su marido, don Rafael. Un empresario conservador que siempre había presumido de su linaje impecable. Hijo mío. ¿Qué has hecho? Sollozó ella, mientras él intentaba explicar lo inexplicable. Pero no había palabras. El beso no había sido planeado, fue un impulso nacido de meses de tormento interno. Un secreto que Javier había enterrado bajo capas de expectativas familiares y sociales. Alejandro, por su parte, corría por las calles empedradas del centro de Madrid, el corazón latiéndole con fuerza. A sus 25 años. Era un pintor emergente en Barcelona, con un espíritu libre que contrastaba con la rigidez madrileña. Había viajado hasta allí impulsado por una carta desesperada de Javier, su amante secreto durante el último año. No puedo casarme sin ti, le había escrito Javier. Pero Alejandro no esperaba interrumpir la boda de esa manera. Ahora, con la adrenalina fluyendo, se preguntaba si había liberado a Javier o lo había condenado. De vuelta en la iglesia. La novia. Isabel. Una joven de 27 años de buena familia. Se quitó el velo con manos temblorosas. Sus ojos, habitualmente serenos, ardían de traición. «Eres un monstruo», le espetó a Javier antes de salir corriendo, seguida por sus padres. La ceremonia, que había costado una fortuna y reunido a lo más granado de la sociedad madrileña, se disolvió en murmullos y flashes de teléfonos móviles. Javier se dejó caer en un banco, ignorando las llamadas de su padre para que se explicara. En su mente, revivía el momento, el roce de los labios de Alejandro. La calidez que contrastaba con el frío de su compromiso forzado. Esa noche, en el apartamento familiar de los Alcázar en el barrio de Salamanca, la tormenta estalló de verdad. Don Rafael, con su bigote gris y su traje impecable, golpeó la mesa del comedor. «Has deshonrado a esta familia. ¿Cómo pudiste hacernos esto? ¿Con un hombre? Es una aberración». Javier, sentado en el sofá con la cabeza gacha, sintió las palabras como latigazos. Había crecido bajo la sombra de su padre. Un hombre que valoraba la tradición por encima de todo. Su madre, entre sollozos, intentaba mediar. «Rafael. Es nuestro hijo». Tal vez sea una confusión. Una tentación del demonio. Pero Javier sabía que no era una confusión. Desde la universidad, había luchado contra sus sentimientos, ocultándolos tras una fachada de normalidad. Recordaba el día en que conoció a Alejandro. Un año atrás. En una galería de arte en Barcelona durante un viaje de negocios. Javier, abogado de 28 años en un prestigioso bufete de Madrid, había ido a cerrar un contrato con un cliente.
Alejandro exponía sus pinturas abstractas, llenas de colores vibrantes que representaban la libertad que Javier anhelaba. Una conversación casual sobre arte derivó en una cena. Y luego en una noche de confesiones. No tengo que fingir quién soy, le había dicho Alejandro, besándolo por primera vez. Javier se sintió vivo. Pero el miedo lo invadió al regresar a Madrid, donde su compromiso con Isabel ya estaba anunciado. Ahora, enfrentado a su familia, Javier murmuró: «Papá. Mamá. Lo siento. Pero amo a Alejandro. No puedo vivir una mentira». Don Rafael se levantó bruscamente. «Amor. Eso no es amor. Es una enfermedad. Mañana mismo irás a un terapeuta. O te desheredaré». La amenaza colgaba en el aire como una espada. Javier pensó en su carrera, en la herencia familiar, en la casa que compartía con sus padres. Perderlo todo por un amor prohibido parecía una locura. Pero seguir fingiendo era peor. Esa noche, solo en su habitación, llamó a Alejandro. «Ven a Madrid. Necesito verte». «Alejandro». «Desde un hotel barato en las afueras». Respondió: «Estoy aquí por ti. Pero esto nos costará caro». Al día siguiente, la noticia se extendió como un incendio. Los periódicos sensacionalistas titularon: «Escándalo en boda de élite, novio besa a hombre en el altar». Javier evitó las llamadas de colegas y amigos. Isabel le envió un mensaje: «Nunca te perdonaré. Me has humillado». Él no respondió, el remordimiento lo carcomía. Pero también sentía un alivio extraño. En una cafetería discreta cerca del Retiro, se reunió con Alejandro. «Tenemos que decidir qué hacer», dijo Javier, tomándole la mano bajo la mesa. Alejandro, con sus ojos verdes brillando de determinación, replicó: «Huimos juntos. Dejamos todo atrás». Pero Javier dudaba. ¿Valía la pena sacrificar su vida por esto? La presión familiar aumentaba. Su hermana menor, María, de 22 años, lo visitó en secreto. «Hermano, papá está furioso. Dice que si no rectificas, te borrará del testamento». María, estudiante de medicina, era la única que había sospechado algo. «Yo te apoyo». «Pero, ¿estás seguro?». Javier asintió. Pero en su interior, el conflicto rugía. Amaba a su familia, sus raíces católicas, la estabilidad. Alejandro representaba lo opuesto: pasión, incertidumbre, rechazo social. Esa tarde, mientras caminaban por el parque, un grupo de hombres les gritó insultos homofóbicos. Alejandro se enfrentó a ellos. Pero Javier lo detuvo. «No vale la pena», murmuró, sintiendo el peso de la sociedad española, aún dividida entre progreso y tradición. En las semanas siguientes, Javier enfrentó las consecuencias laborales. Su jefe, un hombre conservador, lo llamó a su oficina. «Javier, eres un gran abogado. Pero este escándalo afecta al bufete. Toma unas vacaciones forzadas». Despedido en esencia. Javier se sintió hundido. Alejandro, que había dejado su estudio en Barcelona para estar con él, intentaba animarlo: «Pintaremos juntos. Crearemos una nueva vida».
Pero Javier veía el sacrificio, Alejandro perdía oportunidades artísticas por apoyarlo. La culpa lo invadía. Una noche. Discutiendo. Javier explotó, todo esto es por ti. Mi vida era perfecta antes. Alejandro. Herido. Respondió, tu vida era una cárcel. Yo te liberé. La tensión crecía. Y Javier se preguntaba si su decisión había sido un error fatal. Javier decidió mudarse temporalmente a un pequeño apartamento en el barrio de Malasaña. Un enclave bohemio de Madrid donde la diversidad era más aceptada. Alejandro se instaló con él, trayendo sus lienzos y pinturas. Al principio, la convivencia fue un bálsamo, caminatas por las calles vibrantes. Cenas improvisadas. Momentos de intimidad que Javier nunca había experimentado. Pero pronto, las grietas aparecieron. Las llamadas de su madre eran constantes, vuelve a casa. Hijo, podemos arreglarlo con la iglesia. Javier colgaba. Pero cada palabra avivaba su culpa. Alejandro. Meanwhile, luchaba con su propia familia. Sus padres, liberales de Barcelona, lo apoyaban. Pero su hermano mayor, un empresario exitoso, lo criticaba, estás arruinando tu carrera por un capricho. Alejandro defendía su amor. Pero el aislamiento lo pesaba. Una tarde, mientras pintaba un retrato de Javier, confesó, a veces me pregunto si valgo la pena tanto dolor. Javier lo abrazó. Pero en su mente, el conflicto moral rugía. ¿Era correcto priorizar su felicidad sobre el sufrimiento de otros? La sociedad española, con su mezcla de orgullo gay en ciudades como Madrid y Barcelona, pero conservadurismo en familias tradicionales, amplificaba su dilema. El punto de inflexión llegó cuando don Rafael sufrió un infarto. Javier corrió al Hospital La Paz, donde su madre lo recibió con lágrimas. Es por ti, Javier. El estrés lo mató. Los médicos lo estabilizaron. Pero el incidente sacudió a Javier. Sentado junto a la cama de su padre, que lo miró con ojos débiles, murmuró, papá. Lo siento. Don Rafael. Con voz ronca. Respondió, rectifica. Hijo. Vuelve con Isabel. O no te perdonaré. Javier salió destrozado. Esa noche, le dijo a Alejandro, tal vez deba terminar esto. Alejandro, pálido, replicó, si me dejas. Es porque nunca me amaste de verdad. La discusión escaló a gritos, revelando resentimientos ocultos. Al día siguiente, Javier buscó consejo en un grupo de apoyo LGBT en Madrid. Allí conoció a otros hombres con historias similares, rechazos familiares, luchas internas. Un hombre mayor le dijo, el amor verdadero exige sacrificios. Pero no traiciones tu esencia. Inspirado, Javier decidió confrontar a su familia. Reunió a sus padres y hermana en la casa familiar. Soy gay. Y amo a Alejandro. No cambiaré. Don Rafael. Aún débil. Explotó, fuera de mi casa. No eres mi hijo. Javier salió con el corazón roto. Pero por primera vez, sintió una liberación. Sin embargo, la traición vino de donde menos lo esperaba. Isabel, buscando venganza, filtró detalles íntimos a la prensa. Artículos sensacionalistas expusieron correos y fotos,
pintando a Javier como un mentiroso manipulador. Su reputación se hundió, clientes lo abandonaron. Alejandro, furioso, confrontó a Isabel por teléfono: déjalo en paz. Pero el daño estaba hecho. Javier, deprimido, comenzó a dudar de todo. Tal vez mi padre tenga razón. Esto es una aberración. Alejandro lo sacudió: no. Es amor. Lucha por nosotros. En medio del caos, surgió una oportunidad. Un galerista de Barcelona ofreció a Alejandro una exposición. Pero requería su presencia inmediata. Ve, dijo Javier. Yo me quedo resolviendo esto. Alejandro partió, prometiendo volver pronto. Solo. Javier enfrentó la presión social. Amigos de la infancia lo evitaban, en la calle. Oía murmullos. Una noche, en un bar gay de Chueca, conoció a un activista que lo invitó a unirse a una marcha por los derechos LGBT. Tu historia puede inspirar a otros, le dijo. Javier vaciló, pero asistió. Marchando con banderas arcoíris, sintió una comunidad que nunca había conocido. Al regresar Alejandro trajo noticias: la exposición fue un éxito. Pero un coleccionista influyente le ofreció mudarse a París. Es mi sueño. Pero no iré sin ti. Javier, tentado por un nuevo comienzo, pero atado a Madrid, respondió: dame tiempo. La decisión pendía como una espada. Mientras tanto, su hermana María lo visitó en secreto. Papá se arrepiente. Pero es orgulloso. Mamá reza por ti. Javier lloró, recordando su infancia feliz. ¿Podía reconciliar su amor con su familia? La tensión culminó en una cena familiar improvisada. Javier invitó a Alejandro, desafiando a sus padres. Don Rafael se negó a hablarle. Pero doña Carmen, con lágrimas, tocó la mano de Alejandro: si hace feliz a mi hijo. Fue un pequeño avance, pero suficiente para encender esperanza. Sin embargo, esa noche, Alejandro recibió una llamada: su hermano lo desheredaba por vergüenza familiar. El sacrificio simétrico golpeó a Javier. Estamos pagando un precio alto, murmuró. Alejandro, determinado, replicó: pero vale la pena. Javier comenzó a reconstruir su carrera como abogado independiente, enfocándose en casos de discriminación LGBT. Ganó un pequeño caso, recuperando confianza. Pero el pasado acechaba: Isabel demandó por daños emocionales. En la corte, Javier testificó: fui cobarde al engañarla. Pero no puedo negar quién soy. El juez falló a su favor. Pero la victoria fue amarga. Alejandro, apoyándolo, dijo: estamos ganando batallas. Sin embargo, la fatiga emocional crecía. Una discusión sobre el futuro escaló: ¿quieres hijos? ¿Matrimonio? Javier, influido por su crianza, dudaba. Alejandro, libre, presionaba. La crisis estalló cuando don Rafael, recuperado, organizó una intervención familiar. Invitó a Javier a la casa bajo pretexto de reconciliación. Pero allí esperaban un sacerdote y un terapeuta conversacional. Esto es por tu bien, dijo su padre. Javier, furioso, se enfrentó:
No necesito cura. Soy gay. No enfermo. El sacerdote citó la Biblia, avivando el conflicto moral. Javier salió dando un portazo. Pero las palabras calaron hondo. ¿Era su amor un pecado? ¿Cómo le habían enseñado? Alejandro. Al enterarse. Lo consoló, no les creas. Nuestro amor es puro. Pero Javier, atormentado, comenzó a distanciarse. Pasaba noches en vela, cuestionando decisiones. Una visita sorpresa de Isabel agravó todo. Quiero cierre, dijo ella. En un café. Confesaron verdades, Javier admitió su cobardía, ella su resentimiento. Te perdono. Pero no olvido. Javier sintió alivio. Pero también culpa por el dolor causado. En Barcelona, Alejandro enfrentaba su propia tormenta. Su exposición atrajo críticas conservadoras, arte degenerado. Perdió ventas. Y su hermano lo boicoteó. Vuelve a la normalidad, le dijo. Alejandro resistió. Pero el estrés lo llevó a un error, en una fiesta. Besó a otro hombre por impulso. Al confesar a Javier, el mundo se derrumbó. Fue nada. Pero lo siento. Javier. Herido. Gritó, me traicionaste. Después de todo lo que sacrificamos. Alejandro lloró, estaba solo. Asustado. La confianza se rompió. Y Javier se mudó temporalmente con María. Allí. Su hermana le ofreció perspectiva, el amor no es perfecto. Perdónalo. Como mamá te perdona a ti. Javier reflexionó sobre los daños colaterales, familias divididas. Carreras afectadas. Amistades perdidas. ¿Valía la pena? En una terapia individual. Exploró su identidad. Crecí en una caja. Admitió. El terapeuta lo animó, romperla duele. Pero libera. Motivado. Javier regresó a Alejandro. Te perdono. Pero debemos ser fuertes. Alejandro. Aliviado. Prometió, juntos hasta el fin. Sin embargo, la sociedad golpeó de nuevo. Un grupo ultraconservador publicó un manifiesto contra ellos. Usando el escándalo de la boda. Javier recibió amenazas anónimas, Alejandro. Vandalismo en su estudio. Asustados. Consideraron mudarse. A París. Sugirió Alejandro. Javier dudaba, mi familia está aquí. La decisión dividía, quedarse y luchar. O huir y reconstruir. En una manifestación en la Puerta del Sol. Javier habló públicamente por primera vez, mi amor no es un crimen. La multitud aplaudió. Pero en casa. Don Rafael vio las noticias y llamó, estás destruyendo nuestra reputación. La reconciliación familiar pareció imposible hasta que doña Carmen intervino. Invitó a Javier y Alejandro a una cena privada. Quiero entender. Dijo. Alejandro compartió su historia, huérfano joven. Encontró libertad en el arte. Doña Carmen. Conmovida. Admitió, la Iglesia enseña amor. No odio. Don Rafael. Presente pero silencioso. No objetó. Fue un paso tenue. Pero esperanzador. Javier sintió que quizás podía tener ambos mundos. Pero el destino probó su resolución.
Alejandro recibió una oferta irresistible en París, una residencia artística de 1 año. Es temporal, dijo Javier. Celoso y temeroso. Argumentó, si vas. Volverás. Alejandro juró, sí. Por ti. La separación inminente avivó inseguridades. Javier. Solo en Madrid. Se acercó a su padre. En una conversación honesta. Don Rafael confesó, tengo miedo de perderte. Javier replicó, ya me perdiste al rechazarme. Lágrimas fluyeron, un abrazo tentativo marcó un avance. Mientras Alejandro preparaba su partida, Javier enfrentó un caso legal pro bono, defender a un joven gay desalojado por su orientación. Ganarlo reforzó su propósito. Estoy cambiando vidas, le dijo a Alejandro en el aeropuerto. Y tú cambiarás el mundo con tu arte. Se besaron, ignorando miradas. Alejandro partió, dejando a Javier con promesas y dudas. En los meses siguientes, la distancia probó su amor. Llamadas diarias. Visitas esporádicas. Javier reconstruyó puentes familiares, cenas con su madre. Conversaciones con su padre. Don Rafael. Lentamente. Aceptó, no lo entiendo. Pero eres mi hijo. María se convirtió en aliada. Organizando encuentros. Javier sintió crecimiento. Pero extrañaba a Alejandro. Una noche. Recibió una carta, París es mágico. Pero sin ti. Vacío. La alta tensión regresó cuando Alejandro confesó una tentación, un colega lo cortejó. No cedí. Pero dudé. Javier. Herido de nuevo. Cuestionó todo. ¿Es esto sostenible? En una visita a París. Confrontaron, discusiones. Lágrimas. Reconciliación. Debemos elegir, juntos o libres. Javier propuso, vuelve a España, construyamos aquí. Alejandro aceptó. Sacrificando la residencia. El precio, oportunidades perdidas. Pero ganancia en compromiso. De regreso en Madrid. Javier y Alejandro alquilaron un loft en Lavapiés. Un barrio multicultural. La convivencia renovada trajo paz. Pero cicatrices permanecían. Javier. Ahora activista a tiempo parcial. Organizaba talleres sobre aceptación LGBT. Alejandro exponía localmente, incorporando temas de identidad. Su relación, forjada en fuego, era más fuerte. Pero el pasado acechaba. Una crisis final surgió cuando don Rafael recayó en su salud. En el hospital. Pidió ver a Javier solo. Hijo. Me equivoqué. El amor es amor. Javier lloró. Perdonando. Alejandro. Esperando fuera. Fue invitado. Don Rafael extendió la mano, cuida de él. Fue la bendición implícita que Javier anhelaba. Doña Carmen. Abrazándolos. Dijo, somos familia. La reconciliación, aunque frágil, sanó heridas. Sin embargo, no todo fue feliz. Isabel se casó con otro, Javier le deseó lo mejor en una carta. Amigos perdidos no regresaron. Y la sociedad aún juzgaba. En una entrevista para un documental sobre derechos gay en España, Javier compartió, pagué un alto precio, familia dividida. Carrera tambaleante. Confianza rota.
Pero gané autenticidad. Alejandro añadió, el amor exige coraje. Años después. En una boda civil discreta en Barcelona. Javier y Alejandro se casaron. Invitados selectos, familia reconciliada. Amigos leales. Don Rafael. En silla de ruedas. Sonrió, estoy orgulloso. El evento simbolizó victoria sobre adversidad. Pero reflexionando. Javier se preguntaba sobre las elecciones. La vida continuó con altibajos. Javier ascendió en su bufete pro-LGBT, Alejandro ganó premios. Tuvieron un hijo vía adopción. Desafiando normas. Pero el viaje les enseñó, cada decisión tiene un costo. Traiciones sanadas. Sacrificios redimidos. Despertares dolorosos. En una noche tranquila. Mirando las estrellas desde su balcón. Javier preguntó a Alejandro, si pudieras volver atrás. ¿Cambiarías algo? Alejandro respondió, no. ¿Por qué nos trajo aquí? Javier asintió. Pero en su corazón. El debate persistía. ¿Fue correcto priorizar el amor personal sobre las expectativas familiares y sociales? ¿Incluso si causó tanto dolor?